Lucas capítulo 2. Libro de Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Leeremos del versículo 21 hasta el 38 alternadamente. En el 38 todos nos reuniremos. Lucas 2, 21 al 38. Si gustan se pueden poner de pie, hermanos, los que gusten. Lucas capítulo 2. Después de esto oraremos y pueden tomar sus asientos. Dice así, yo leo el 21, ese 22 y en el 38 nos reunimos. Dice 21, el subtítulo dice presentación de Jesús en el templo. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. ¿Ustedes? Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de órganos o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viniese ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque ha visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. la luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y le bendijo a su Señor y dijo a su madre María: He aquí, esta está puesta para caída, para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será fortalecido. Y una espada traspasará su misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba la Biblia de Ana, profetisa, hija de Rubén, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años después de su ciudad. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Todos juntos. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Dios. Vamos a orar. Padre eterno, pedimos, Señor, que usted nos ilumine a través de su palabra, nos haga entender esta doctrina bien, Señor, y que pues me ayude a mí a darla bien, Señor, guárdeme de algún error, y Padre, que pues haga atención de su pueblo hacia esta doctrina simple, pero muy valiosa. Y damos gracias por los hermanos presentes. Pedimos que nos use, Señor, y que sea para su honra y gloria y edificación de su iglesia, en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Hermanos, vamos a ver la doctrina de la redención. Doctrina de la redención. El significado de la palabra redención significa comprar, rescatar, sacar de la esclavitud, salvar. Hablando de Jesucristo, se refiere a salvar el género humano, a toda la humanidad. Los sinónimos de la redención son libertad, liberación, refugio, salvación. Y de la palabra redimir significa libertar, rescatar y salvar. Entonces, yo creo que así comprenderemos más cuando se vea esta palabra redención o redimidos o etcétera. En cuanto a esta palabra, así ya sabremos más a qué se refiere. Entonces, como vimos, hermanos, aquí en el capítulo 2 de Lucas,
En contexto, vemos que Jesús fue llevado al templo a circuncidarse. Vemos lo que Simeón habla del niño. Y vemos algo en particular de la profetisa Ana. Si dice en el versículo 38, esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y obviamente la profetisa Ana les hablaba que el niño sería la redención de Jerusalén, y no solamente de Jerusalén, sino de todos los que iba a redimir el Señor Jesucristo. En el libro de Salmos, vayamos por favor, hermanos, Salmos capítulo 111, Salmos 111. Ahí vimos, hermanos, que Jesús, antes de crecer, ya estaba siendo profetizado que Él era redención al pueblo de Israel y a todo el mundo. Salmos capítulo 111, versículo 9, dice: redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Ahí vemos que en el Antiguo Testamento era muy conocido que Dios hacía grandes redenciones al pueblo de Israel, daba grandes victorias, grandes rescates por el poder que Dios tiene, ¿verdad, hermanos? Vamos ahora a Salmos 130 y adelantito. Salmos capítulo 130. 130, versículo 7. Dice: espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Vayamos ahora, hermanos, al libro de Romanos 3:24. Aquí vamos a ver mucha Biblia, hermanos. Ahorita haremos un claro ejemplo de la redención. Libro de Romanos 3:24. de Romanos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta doctrina, en lo que se refiere, hermanos, es que pues claramente nosotros estábamos en esclavitud del pecado. Explicándolo en un significado de la palabra redención, Cristo nos sacó la esclavitud del pecado, Cristo nos rescató del infierno, Cristo nos salvó del infierno, de nuestra vana manera de vivir, nos compró con su sangre. Y pues más que nada eso se refiere a la doctrina de la redención. Efesios capítulo 1, hermanos, en sus Biblias, Efesios 1. Efesios 1, leeremos del versículo 3 al 14. Efesios 1, 3 al 14. Si quieren nomás ya con su vista, dice, el subtítulo dice: bendiciones espirituales en Cristo. Note que ahí está haciendo claramente referencia en Cristo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, a través de la redención. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo
de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Como vimos, hermanos, versículo 7 nos habla cómo obtuvimos la redención. Nos dice que es a través de su sangre. La sangre era la que pagaba los pecados, ya vimos eso. Entonces Cristo al derramar su sangre pagó nuestros pecados, y es así que se obtiene el rescate, la redención, el sacarnos de la esclavitud. Vayamos ahora, libro de Colosenses, capítulo 1, Colosenses, ahí adelantito. Libro de Colosenses, capítulo 1. Colosenses 1, 13 y 14. Alguien que lo lea, por favor, 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí está, lo mismo que en el libro de Efesios, como vimos. Vayamos ahora a ver versículos que hablan de la redención, pero en sus sinónimos. Vayamos al libro de Romanos 6:18. Ahí se nos habla que somos libertados. Un sinónimo de la redención es que somos liberados. Liberación. Romanos 6:18. Otro hermano que lo lea, por favor. Libertados del pecado y listos a ser siervos de la justicia. Romanos 6:8, ¿no? Sí, 18. Sí, también en el libro de 1 Corintios 7:2 se nos habla eso de la liberación del pecado. Ahora otro sinónimo es comprados, 1 Corintios 6:20, alguien que lo lea también, por favor. Otro sinónimo de redención, comprados. En el capítulo 7:23 también se nos habla de eso. Otro sinónimo es rescatados, 1 Pedro 1:18, otro hermano que lo lea. Hay otro sinónimo de la palabra redención que la aplica pues a nosotros. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vamos ahora al libro de Mateo 20:28. Mateo 20:28, primer evangelio, Mateo, capítulo 20, versículo 28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso mismo se nos menciona en Marcos 10:45, hermanos. Vayamos ahora a 1 Timoteo 2. 1 Timoteo. Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. 1 Timoteo 2, 5 y 6 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, espérenme, déjenme. No.
Sí, pero sí estoy ahí, ¿no? A ver, el que lo tenga, pues, lo lee, por favor. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Bueno, disculpen, hermanos, no lo encontré. Está en el capítulo 1, gracias. Bueno, pero ya vimos, hermano, lo importante era la palabra esa que Él nos rescató, ¿verdad? Rescatados. Veamos ahora Mateo 1:21, otro sinónimo, salvar o salvación. Mateo 1:21. Otro hermano que lo lea, por favor. Mateo 1:21. Dará luz único y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Okay, otro hermano que lea Lucas 9:56. 9:56. Sí. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Otro hermano que lea 1 Corintios 1:21. 1 Corintios 1:21. Pues ya que la sabiduría de Dios, el único conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la altura de la predicación. Okay. En el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 25, Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Era 7:25 de Hebreos 7:25. Ahora vamos al libro de Hechos. Libro de Hechos, hermanos, capítulo 4, versículo 12. Hechos, capítulo 4, versículo 12. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bueno, desde el 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En contexto ahí está hablando claramente de Jesús, como vimos. Veamos también de qué otra cosa nos redimió Cristo. Vamos a Gálatas, libro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Libro de Gálatas 3, del 11 al 13. Gálatas 3, del 11 al 13. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces Cristo nos redimió de tener que cumplir la ley para salvación, ya que Él nos regaló la salvación, hermanos. Veamos también que los redimidos son los que van a estar en el cielo. Vamos a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis 14. Hermanos, a propósito, las personas que son redimidas, pues son aquellas que ponen su fe en Cristo, las que se arrepienten y pues le piden ese regalo de la salvación.
Veamos que los redimidos estarán en el cielo. Es 14 de Apocalipsis, versículo 3 y 4. Dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Aquí vemos a los 144,000. Estos son personas, hermanos, y pues ellos son salvos por la gracia de Cristo, y se nos menciona que son redimidos, y donde están cantando este cántico pues es en el cielo ante el Cordero, ¿verdad? Vamos ahora al libro de Ruth para ver un ejemplo de redención. Libro de Ruth, una historia conocida. Libro de Ruth, capítulo 4. Está después del libro de Jueces y antes de 1 Samuel. Ruth, capítulo 4. Del versículo 7 al 15. Primero, hermanos, en contexto, pues Noemí se había ido con su esposo, sus hijos, a la tierra de Moab, porque en Jerusalén pues había sequía. Allá pues sus hijos se casaron, uno con Orfa y otro con Ruth, pero resulta que pues los 3 varones de esta familia murieron. Entonces Noemí decidió regresar a Belén y Ruth la acompañó. Pero notemos que pues Noemí ya era avanzada de edad, ella pues ya no podía trabajar, ya no podía tener hijos, ya no podía hacer otra cosa, y pues lo que le quedaba a Ruth era pues irse en bancarrota, ¿verdad? Porque pues no tenía familia en Belén, no tenía cómo sustentarse. Entonces, esta Noemí, queriendo buscarle familia a Ruth, pues le envía que vaya con vos, y pues conocemos la historia, ¿verdad, hermanos? Que una linda historia de redención, del 7 al 15 del libro de Ruth. Leeremos alternadamente, hermanos, ya que es el, el último pasaje que leeremos. Ruth, capítulo 4, 7 al 15, luego el 7, nos reunimos en el 15, dice, había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. ¿Ustedes? Entonces el valiente dijo a vos, tomadlo y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y Malón. Y que también tomó por mujer a Ruth la mujer de Malón, para restaurar el nombre de su heredad, para que el nombre del muerto no se cobre de vuestro mano, y en la puerta de su lugar vosotros sois testigos. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que tomara terror de los hermanos, por la descendencia que de él tomó de Pedro. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y Las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no le faltase hoy pariente, y tu nombre será celebrado en Israel. Todos juntos, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz,
y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Entonces, hermanos, a través de que vos la redimió, pues no siguieron en pobreza, Ruth pudo tener familia. Y notemos aquí que a través de que vos redimió, tuvo parte en la genealogía de Jesús. Entonces, hermanos, es una hermosa doctrina. Tiene un chorro de versículos, hermanos. Todavía me faltan 5 minutos. ¿Seguimos viéndolo? ¿Sí? Bueno, vamos a ver versículos que no vimos, hermanos, porque sí puse muchos, pero me los fui saltando porque pensé que no íbamos a alcanzar el tiempo. Vayamos segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice, note el subtítulo, dice escogidos para salvación, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. También en 2 Timoteo capítulo 2, 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 10. ¿Alguien que lo lea? Por tanto, todo lo soportó por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación de Dios, que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Más adelantito 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vayamos ahora a Hebreos capítulo 5, allá adelantito Hebreos capítulo 5, versículo 9. Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquellos que creen en Cristo obtienen la salvación, la redención. Vayamos ahora San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, 47. 12:47. Jesús hablando aquí. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Refiriéndose al ser humano, Cristo vino a salvarnos. Vayamos ahora 1 Timoteo 1:15. O ese ya lo habíamos visto. 1:15. Ahí léelo. 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, a los cuales yo soy el primero. Ahí está. 9:28 de Hebreos. 9:28 del libro de Hebreos. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Les recuerdo, salvación es un sinónimo de redención. Estamos viendo la doctrina de la redención. Veamos ahora el libro de 1 Tesalonicenses 5:9. ¿Ya lo vimos? ¿No? 1 Tesalonicenses 5:9. Primera Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Bueno, hermanos, por causa del tiempo, vamos a hacer una oración y después de esto pasa el pastor. Su hermano Daniel nos dirige en oración y esta pues fue la doctrina, hermanos, de la redención. Oramos, hermano.